Bueno, ahí estamos. ¿Dónde nos habíamos quedado en la clase pasada? Habíamos comenzado en la última parte de la clase con soluciones amortiguadoras, pero habíamos alcanzado a ver bien todo lo que es la primera parte, cómo trabajar con un amortiguador ácido, cómo trabajar con un amortiguador básico, y cuáles son las diferencias importantes que tenemos entre un ejercicio de buffer y un ejercicio de hidrólisis. Recuerden que esas diferencias las habíamos planteado porque es muy común confundir un ejercicio con el otro, ¿está? Camila me parece que había hecho una pregunta en la clase pasada que me parece que es muy importante que la recordemos, y que es que en este tipo de ejercicios, de nuevo, es indispensable leer de forma detenida el ejercicio y, primero que nada, ubicarse en qué tipo de situación estamos. Si estamos trabajando solamente con un ácido o una base, que puede ser débil o puede ser fuerte. Si estamos en presencia de una sal, que es un electrolito fuerte, y hay alguien que hidroliza, ¿sí? Si estamos en presencia de un buffer, porque tenemos un ácido, o una base débil, con la sal de su base o su ácido conjugado, o como vamos a ver hoy, la última de las situaciones que podemos llegar a tener, que es un electrolito que no se disocia por completo en solución, una sal en este caso. Entonces en esa situación estaremos en presencia de un ejercicio de producto de solubilidad. Pero es muy importante tener bien presente cuáles son los temas que hemos trabajado y qué diferencia un ejercicio del otro, para que ustedes lo primero que hagan es ubicarse en la situación, y después ya de ahí saben cómo trabajar en cada uno de los casos. Bien, ahí Javier me avisa que están viendo un cuadro superpuesto, debe ser la barra, que pasa siempre. Saco el compartir pantalla y lo hacemos de nuevo. ¿Ahí se sigue viendo? Ahí está bien, profe. Gracias. Perfecto. Sí, a veces pasa que comparto pantalla y las barras que yo tengo arriba, que siempre digo que me molestan, ustedes la perciben como un cuadrito negro. Bueno, ahí estamos. De todas maneras, saco ahora un momentito porque vamos a leer el ejercicio. El ejercicio donde nos habíamos quedado en amortiguadores es el ejercicio más completo que podemos llegar a ver para buffer, y es la resolución de un amortiguador común, como vamos a ver ahora, pero después a ese mismo amortiguador le vamos a agregar una pequeña cantidad de un ácido fuerte, o una pequeña cantidad de una base fuerte, y vamos a ver justamente cómo el amortiguador cumple su efecto, y que es mantener aproximadamente constante el valor del pH del medio. Vamos entonces al ejercicio número 59. Recuerden que cambié un poquito la numeración con respecto a la guía de los años anteriores. Tenemos, se prepara una disolución amortiguadora. En este caso el ejercicio es bastante claro porque nos dice que estamos trabajando con un amortiguador, adicionando 0,3 moles de ácido acético. Fíjense, el ácido es un ácido orgánico, ya hemos trabajado con el ácido acético previamente en el trabajo práctico de laboratorio número 1, es el ácido acético diluido, no es otra cosa que el vinagre. Si nosotros lo vemos, sabemos que es un ácido orgánico, o sea que estimamos que es un ácido débil. Recuerden que si no lo tenemos presente, enseguida se van a la tabla de la guía de seminarios, buscan y se van a encontrar con que el ácido acético está presente en la tabla, y la disociación de su protón, porque en este caso es monoprótico, tiene un valor de cada equilibrio asociado. O sea que efectivamente es un ácido débil. Aprovechamos y recordamos esto. Acá si ustedes miran la fórmula molecular, van a ver 4 protones, pero recuerden que 3 de ellos están unidos de forma directa al carbono, o sea que no son protones ácidos, y solamente uno, que por ahí para que sea más clara la escritura, este protón yo lo hubiese puesto de este lado, está unido a un oxígeno conformando sí lo que sería un protón ácido. Es por eso que en el ácido acético ustedes tal vez en la fórmula molecular ven más de un protón, pero en realidad el ácido es solamente monoprótico. Recuerden que
Siempre que hablamos de la disociación de los protones del ácido, solamente podemos hablar de aquellos protones que clasifican como protones ácidos. Volviendo al ejercicio, tenemos entonces un ácido débil más 0,3 moles de acetato de sodio. Acá entonces nosotros ya tenemos que tener en cuenta, a pesar de que el ejercicio no nos hubiera dicho que la solución es amortiguadora, que tenemos un ácido débil y tenemos una sal, donde tenemos presente el anión acetato, que vendría a ser la base conjugada del ácido débil. Entonces ya sabemos que eso es un buffer o una solución amortiguadora. A suficiente agua para completar 1 litro de solución, en este caso bastante sencillo, como tenemos 1 litro, estos 0,3 moles de ácido acético que tenemos acá y estos 0,3 de acetato de sodio, lo podemos interpretar entonces directamente como concentración molar, 0,3 molar. No siempre esta es la situación, muchas veces en los ejercicios del parcial jugamos con volúmenes distintos. Recuerden que siempre deben calcular concentración molar para después trabajar con el resto del ejercicio. Nos pide, primera parte, calcular el pH. Esto nos viene bien porque nos va a permitir repasar lo que vimos la clase pasada. Es un cálculo de pH común para una solución amortiguadora. Y después, en el inciso B, vamos a recalcular el pH del medio después del agregado de 0,02 moles de hidróxido de sodio a esa solución buffer. Y en el inciso C, recalculamos el pH luego del agregado de 0,02 moles de ácido clorhídrico. Por supuesto, a una alícuota o una tanda de amortiguador diferente, no a la que le hemos agregado originalmente la base, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los cambios que se producen en el pH del medio, ¿sí? Volvemos entonces acá. Bien, acá yo les puse, igual que en el resto de los ejercicios, que tenemos la presencia de un ácido débil más una sal de su base conjugada. Eso, como decíamos recién, refuerza el hecho de que estamos en presencia de un amortiguador. ¿Cómo resolvíamos para calcular el pH del medio? Recordemos que teníamos 2 pasos de disociación, uno que correspondía a la disociación de la sal, que es la que nosotros consideramos electrolito fuerte. Ese es el paso de disociación número 1, y como paso de disociación número 2, teníamos la disociación, en este caso, del ácido débil, que se encuentra representada por un equilibrio. Comenzamos con la disociación del electrolito fuerte. Nosotros tenemos el acetato de sodio, se disocia, fíjense, solamente de izquierda a derecha, obteniendo catión sodio y anión acetato, ¿sí? Acá fíjense que ya está puesto en términos de concentración. La reacción de disociación es mol a mol, o sea que por cada mol que nosotros tenemos de sal, se genera 1 mol de catión y 1 mol de anión. Por lo tanto, 0,3 molar de concentración de la sal representa 0,3 molar para la concentración del catión y 0,3 molar para la concentración del anión, ¿sí? Vamos entonces con el equilibrio ahora de disociación del ácido débil. Tenemos el ácido acético que se disocia en protón y anión acetato. El anión acetato es entonces el que representa nuestro efecto de ion común. Planteamos sí o sí el equilibrio para la disociación del ácido débil y la tabla, como siempre, de los pasos inicial, reacciona y final o equilibrio. Veamos qué es lo que tenemos inicialmente. Tenemos 0,3 molar concentración del ácido, que es dato proporcionado por el ejercicio. La concentración de protones aportada por la autoprotólisis del agua la despreciamos, como normalmente hacemos, y 0,3 molar vendría a ser la concentración del anión acetato, que proviene de la disociación del electrolito fuerte que hicimos primero, ¿sí? ¿Qué vemos en el reacciona? Como siempre entonces, en este tipo de ejercicios de equilibrio iónico, desplazamiento de izquierda a derecha, entonces tenemos un consumo para el ácido débil y generación de protones y de anión acetato, ¿sí? En este caso, nuevamente la estequiometría es mol a mol, o sea que no tenemos
coeficientes estequiométricos distintos de 1. Y por último, en el equilibrio sumamos algebraicamente la etapa inicial y la etapa de reacción y obtenemos esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos ahora para la resolución del buffer ácido. Recordemos que utilizamos en este caso la K de equilibrio que maneja la disociación parcial del ácido acético en este caso, o sea que vamos a trabajar con la K ácida del ácido acético. Dijimos que la buscábamos en tabla, el valor lo tenemos acá, 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Cómo armamos esta K ácida? Como cualquier otra, va a ser la concentración del anión acetato por la concentración de protones dividida la concentración del ácido acético, todo elevado a la 1, porque los exponentes son, los coeficientes son unitarios. Sustituimos las expresiones de equilibrio, tenemos esto que tenemos acá, y generamos una despreciación para simplificar un poco el cálculo. La X que suma en el numerador y la X que resta en el denominador las podemos despreciar en una primera instancia. ¿Por qué? Porque las X están representando lo que proviene justamente de la disociación del ácido débil, que lo vamos a considerar despreciable con respecto a la concentración inicial, y más que todo en una situación como esta, donde el efecto de ion común con el anión acetato hace que el equilibrio se desplace de derecha a izquierda. ¿Sí? Nos queda esto que tenemos acá, y bueno, en este caso en particular, como la concentración de anión acetato y la concentración inicial del ácido débil son iguales, entonces inclusive podemos generar la simplificación de 0,3 y nos queda que la X es directamente igual al valor de 1,8 por 10 a la menos 5. Como siempre, para corroborar que la despreciación que hicimos sea correcta, calculamos porcentaje de disociación, que lo tenemos acá a la derecha, y va a ser la concentración inicial menos la concentración de equilibrio, que no es otra cosa que X, ¿sí?, para el ácido, sobre la concentración inicial multiplicado por 100. Reemplazamos entonces el valor de X obtenido, el valor de la concentración inicial para el ácido débil. Recuerden que para el ácido débil, porque nosotros acá lo que estamos analizando es el porcentaje de disociación del ácido débil, ¿sí?, por 100, y obtenemos 6 por 10 a la menos 3, un valor bien inferior al 5%, o sea que la despreciación estaría correcta. Después de allí, nos queda simplemente que la concentración de protones es directamente igual a X, hacemos menos logaritmo en base 10 de esa concentración y obtenemos el valor en este caso de 4,745, lo cual, fíjense que yo les puse, es consistente con un buffer ácido, ¿sí? En este caso nosotros tenemos un ácido débil más la sal de su base conjugada, pero recordemos que el ácido débil es en este caso el que está manejando el pH del medio, por lo tanto, tenemos que tener un pH consistente con la existencia de esa disociación, es decir, un pH inferior a 7, lo cual, en este caso, estamos obteniendo, ¿sí? Vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros agregamos una pequeña cantidad de base fuerte, que es lo primero que nos está planteando el ejercicio. Fíjense que yo acá les puse en la parte de arriba que al agregar oxidrilos, provenientes justamente de la base, el ácido va a reaccionar para neutralizarlos. Y acá yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una solución amortiguadora, como esta por ejemplo, tenemos un ácido débil y tenemos la sal de su base conjugada. Entonces el ácido débil trabaja como ácido, ¿sí? Transfiere protones al medio. Y la base conjugada, que forma parte de la sal, tiene la capacidad de justamente trabajar como base, ¿sí? Es decir, tomar protones, que provienen de alguna otra especie. Lo que pasa es que, de nuevo, nosotros nos basamos en este caso en la disociación del ácido débil, porque es el que va a terminar definiendo el pH del medio, ¿sí? Es por eso que trabajamos sobre esa disociación y no trabajamos sobre la hidrólisis de la base conjugada, que es justamente lo que hablábamos la clase pasada.
Ahora, si nosotros tenemos presente que esas dos especies existen, nosotros tenemos la posibilidad justamente de que al agregar una base fuerte, los oxidrilos que estamos agregando al medio sean neutralizados ¿por quién? Por el ácido débil, que vendría a ser en este caso la parte ácida de nuestra solución amortiguadora. Podríamos decirlo de esa manera, ¿tá? Se produce la neutralización, ¿y qué esperaríamos nosotros? Que justamente al neutralizarse los oxidrilos añadidos, el pH del medio se mantenga aproximadamente constante. ¿Qué va a pasar en el inciso siguiente? Cuando nosotros agreguemos un ácido, es decir, agreguemos protones al medio, ahora lo que va a ser la parte básica de nuestra solución amortiguadora, es decir, la base conjugada en la sal, va a ser la que tome esos protones y se encargue de neutralizarlos. Entonces, fíjense ustedes cómo en una solución amortiguadora nosotros siempre tenemos una parte ácida y una parte básica, y cada una de ellas entra en juego, ¿sí?, para neutralizar los protones o los oxidrilos que nosotros hemos agregado. De esa forma es la manera en la que trabaja un amortiguador para mantener el pH constante. Obviamente, no podemos poner una gran cantidad de protones o de oxidrilos, porque entonces el amortiguador no va a poder mantener ese valor constante, el valor del pH. Entonces siempre hablamos de los agregados de pequeñas cantidades de oxidrilos o protones. ¿Está? Esto va a pasar igual si nosotros tenemos un buffer que sería básico, es decir, una base débil y una sal que contenga el ácido conjugado. Bueno, igualmente en un amortiguador de ese tipo tenemos una parte que es básica, en ese caso será la base débil, y una parte ácida que va a ser el ácido conjugado que forma parte de la sal. Siempre hay una parte ácida y una parte básica, y cada una de ellas se encarga de neutralizar lo que nosotros agreguemos. ¿Está? Veamos entonces cómo podemos trabajar todo eso que dijimos recién desde el punto de vista cuantitativo. Acá vemos que nosotros tenemos lo que vendría a ser el ácido débil, está el ácido acético, que como dijimos recién va a ser la parte ácida del buffer y es quien se encarga justamente de neutralizar los oxidrilos que nosotros estamos agregando. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer va a ser plantear justamente una reacción de neutralización. Tenemos el ácido acético más el hidróxido de sodio agregado, y la neutralización que nos daba como resultado, siempre agua más la sal correspondiente. Entonces vamos a obtener agua líquida más la sal que corresponde, que en este caso es acetato de sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esta reacción se da, cuando esta reacción se produce? ¿Qué sucede con las concentraciones? Bueno, fíjense, nosotros originalmente del ácido acético teníamos una concentración de 0,3 molar. Cuando agregamos una concentración que es 0,02 molar de hidróxido de sodio, recuerden que el ejercicio decía 0,02 moles, pero el volumen del sistema, el ejercicio decía que es 1 litro, y como nosotros estamos agregando muy poquita cantidad de base o de ácido, asumimos que ese volumen general no se modifica. Entonces, esos 0,02 moles los podemos tomar directamente en 1 litro como 0,02 molar. Cuando combinamos uno con el otro, bueno, parte justamente del ácido acético que nosotros teníamos presente en el medio se va a consumir en el proceso de neutralización. ¿Cuánto se va a consumir? Bueno, como la neutralización es mol a mol, ¿sí? Nosotros teníamos 0,3 moles originalmente de ácido, menos los 0,02 moles que reaccionan con el hidróxido de sodio agregado, nos van a dejar como resultado 0,28 moles del ácido acético. ¿Sí? 0,28 molar, porque recuerden siempre que estamos en 1 litro. ¿Por qué ese análisis es importante? Porque fíjense que después, cuando nosotros planteamos el buffer, al momento de calcular el equilibrio de la disociación del ácido,
cómo la concentración inicial que nosotros tenemos que tomar ahora ya deja de ser los 0,3 iniciales y va a pasar a ser 0,28 molar, porque justamente tenemos que tener en cuenta que hubo un proceso de neutralización inicial que hizo que parte del ácido débil se consumiera. Así como el ácido débil se consume en parte en este proceso de neutralización, yo quiero que noten cuál es el producto de la neutralización. En este caso, acetato de sodio. ¿Quién es el acetato de sodio? Bueno, justamente la sal, que también forma parte del buffer. Entonces, nosotros teníamos 0,3 moles iniciales de esa sal, y como se genera un mol de sal por cada mol de hidróxido de sodio consumido, durante el proceso de neutralización se generaron 0,02 moles, 0,02 molar, en este caso, de la sal. Por lo que, al calcular el primer equilibrio de disociación del electrolito fuerte, fíjense cómo ya ahora la concentración inicial que nosotros planteamos de la sal ya deja de ser 0,3 y pasa a ser 0,32 molar, por lo que se generó justamente a partir del proceso de neutralización. Entonces, ahí cierro esto y respondo la consulta. Fíjense entonces cómo el procedimiento de resolución es muy parecido a lo que vimos antes. La única diferencia es que nosotros tenemos que considerar inicialmente el proceso de neutralización para ver cómo la concentración inicial de la sal, y en este caso el ácido débil, se van a modificar, porque después eso justamente va a afectar los cálculos. Pero esa es la distinción que nosotros tenemos entre una situación como esta y la resolución solamente del cálculo del pH que vimos hace un ratito. ¿Está? Sí, alguien había levantado la mano. Yo, profe. Sí. Tuve una consulta sobre el acetato de sodio. ¿No se había disociado completamente cuando nosotros planteamos el equilibrio anteriormente? Los 0,3. Aguárdame un segundito, voy a subir el volumen porque no pude escuchar bien. Perdón, te pido que me hagas la consulta de nuevo. De si los 0,3 del acetato de sodio no se habían disociado completamente en el equilibrio antes que habíamos planteado. Bien, bueno, justamente iba a esto porque me acordé recién que es un error que suele haber en este tipo de ejercicios. Nosotros tengan presente que lo que hicimos en el inciso A fue calcular el pH del medio, ¿está? Ahora, cuando nosotros hacemos el agregado de la base o del ácido, no vamos a comenzar sobre lo que calculamos en el equilibrio del inciso anterior, sino que es como si empezáramos de nuevo, ¿está? O sea que es como si arrancamos a resolver de cero otra vez el ejercicio, ¿está? En este caso la pregunta es justamente por la disociación de la sal. En realidad, digamos, no importa mucho que la sal se haya disociado por completo, no, porque en definitiva nosotros teníamos 0,3 molar, se produce la disociación completa y tenés 0,3 molar de catión y 0,3 molar de anión. Cuando se generan estos nuevos 0,02 molar de la sal, se va a producir la disociación de esos 0,02 molar y en definitiva a vos te va a seguir quedando 0,32 del catión y 0,32 del anión en solución. O sea que, por más que vos lo quieras ver como un proceso en dos etapas o un proceso global que se da todo al mismo tiempo, tu resultado termina siendo el mismo, que es esa concentración de esos iones en solución. O sea que no importa demasiado cómo vos lo quieras mirar. Yo, para simplificar un poquito la resolución, siempre les digo que hagan esto en este tipo de ejercicios. Que se olviden de lo que calcularon en el inciso A y comiencen como si el proceso arrancara todo de nuevo. ¿Está? En este caso yo me olvido que analicé una disociación en el inciso A de la sal y directamente tomo que la concentración inicial es 0,3 más los 0,02 nuevos que se generaron y aplico la disociación a partir del 0,32. ¿Está? En la solución, el resultado es el mismo, independientemente de cómo vos lo veas. A mí me parece que es un poco más sencillo analizar el ejercicio de esta forma, ¿sí?
comenzando otra vez desde cero. ¿Está? Bien, perfecto entonces. Sí, es justamente como dice Lucía acá en el chat, es como que arrancamos de cero y calculamos todo de nuevo. Esa es la forma más simple. Ahora yo quiero que les quede esta idea a ustedes, que en definitiva si la disociación de la sal se produce o toda junta, o se produce un poco al principio y se genera otro tanto y eso se vuelve a disociar, en definitiva el producto, que es la concentración de los iones en solución, termina siendo lo mismo. Es por eso que tenemos justamente esta opción de arrancar el ejercicio de nuevo como si fuera todo otra vez de cero. ¿Sí? Bien, tenemos entonces el proceso de neutralización. Hemos recalculado las concentraciones iniciales del ácido y la concentración inicial de la sal. Habiendo recalculado eso, de ahí en más, la resolución del ejercicio es lo mismo que vimos antes. Planteamos la disociación de la sal, primero que nada, que ahora va a ser una concentración inicial de 0,32 molar, generando 0,32 molar de catión sodio y 0,32 molar de anión acetato. ¿Sí? Planteamos el equilibrio de la disociación ácida. Ahora fíjense que la concentración inicial es 0,28 molar para el ácido, y la concentración inicial del anión acetato es 0,32. ¿Sí? Planteamos el reacciona, planteamos el paso final o el paso de equilibrio, y volvemos a sustituir esas expresiones de equilibrio sobre la concentración de la K. ¿Sí? Hacemos el reemplazo, despreciamos la X que suma y la X que resta en este caso, porque despreciamos lo que se genera en la disociación frente a las concentraciones iniciales. Nos queda esta expresión simplificada acá, despejamos la X y obtenemos el valor que encontramos acá en pantalla. ¿Sí? Nuevamente, como hemos hecho una despreciación en el medio de toda la resolución, vamos a calcular un porcentaje de disociación correspondiente para verificarlo, y hacemos el valor de X sobre la concentración inicial. De nuevo noten que es la concentración inicial del ácido, ¿sí? Porque es su porcentaje de disociación el que estamos analizando, por 100, y obtenemos un valor mucho menor al 5%, o sea que este valor que hemos obtenido de X está bien. Para calcular el pH hacemos menos logaritmo en base 10 de este valor y obtenemos 4,803. Fíjense que acá yo les puse consistente con un buffer ácido frente al agregado de oxidrilos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros volvemos un segundito sobre el pH que habíamos obtenido antes, el valor es 4,745. Y el valor ahora es 4,803. Si bien sigue siendo un valor de pH inferior a 7, ¿sí? Porque esto sigue siendo un buffer ácido, fíjense cómo el valor se mantiene aproximadamente constante frente al agregado de hidróxido de sodio, que es una base fuerte. O sea que el buffer está cumpliendo con, digamos, su función. Ahora, es cierto que ustedes notan un pequeño aumento del valor del pH de 4,7 a 4,8, y eso es lógico porque si bien el amortiguador mantiene lo más constante posible el valor del pH del medio, vamos a ver seguramente un aumento ínfimo prácticamente, sí, muy pero muy chiquito, debido al agregado de oxidrilos que hemos generado. ¿Está? Veamos entonces cómo cambia un poco acá la situación cuando nosotros, en lugar de agregar oxidrilos, agregamos protones. La modalidad, de nuevo, la mecánica del ejercicio va a ser la misma. La diferencia va a estar justamente en el proceso de neutralización inicial que nosotros hagamos en este planteo, y se van a modificar, por supuesto, de forma distinta las concentraciones iniciales de la sal y del ácido. Profe, entonces, una consulta, cuando ocurra esto, siempre siempre tenemos que hacer una neutralización. Si ustedes tienen un amortiguador y le agregan o base o le agregan ácido, lo primero que tienen que plantear es el proceso de neutralización, una neutralización completa que les va a dar la sal más el agua,
recalcular las concentraciones iniciales y resolver el amortiguador. Frente a una situación como esta, el procedimiento va a ser ese. ¿Sí? Por acá Javier me pregunta si nosotros agregáramos una mayor concentración de base, no lo que hicimos ahora, si se notaría más el cambio. Por supuesto, si nosotros agregamos mucha cantidad de una base fuerte, el amortiguador no va a poder neutralizar por completo los oxidrilos agregados, y entonces el pH, en este caso que agregamos base, va inevitablemente a aumentar. ¿Está? Recuerden que los amortiguadores tienen un límite de la base o el ácido que pueden recibir y para mantener el pH constante. Si nosotros le agregamos demasiado, no van a poder mantenerlo. ¿Está? Se va a ir o para arriba o para abajo. Eso me recuerda, para que ustedes tengan presente esto, no sé si en el teórico seguramente se los han mencionado de pasada, pero para que recuerden, nosotros solemos definir lo que llamamos capacidad buffer. Lo ponemos por acá. Recuerden que la capacidad buffer, justamente esta capacidad que tiene la solución amortiguadora de mantener el pH, para una solución amortiguadora determinada lo vamos a calcular como el pKa o el pKb, ¿sí? ¿Qué es el pKa o el pKb? En este caso, como el amortiguador es un amortiguador ácido, o sea que el ácido débil es la especie principal que analizamos, tomamos su K ácida, el pK ácido va a ser el menos logaritmo en base 10 de la K ácida, así como definimos el pH como el menos logaritmo de la concentración de protones. Más menos, lo voy a poner así, una unidad de pH. ¿Está? O sea que si nosotros tenemos, lo vamos a poner por acá, si nosotros tenemos un amortiguador determinado, como por ejemplo este, la capacidad buffer de este amortiguador va a ser el pKa más menos una unidad. ¿Sí? En este caso tenemos un amortiguador de ácido acético acetato de sodio. Si nosotros hacemos el pKa de este valor, lo voy a sacar en la calculadora, menos logaritmo en base 10 de 1,8 por 10 a la menos 5, el resultado nos queda 4.74. Más menos una unidad. ¿Está? ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de buffer o este tipo de amortiguador que nosotros tenemos acá, ácido acético acetato de sodio, va a poder mantener el pH del medio en un rango de 3,74 y 5,74. ¿Está? Que es el pKa más menos una unidad. Si nosotros agregamos una cantidad de protones, una cantidad de oxidrilos, que va a hacer que el pH se mueva de ese rango, entonces obviamente el amortiguador no va a ser capaz de soportarlo. ¿Está? O sea que eso deviene un poquito del concepto de capacidad buffer, para que recuerden, seguramente en el teórico se los han mencionado. ¿Ah? Veamos entonces cómo hacemos cuando agregamos protones. Fíjense que se cambió apenas algunos valores en la filmina porque el procedimiento distinto es exactamente el mismo. ¿Está? Tenemos entonces ahora, cuidado con la neutralización. Nosotros estamos agregando protones, o sea que ¿quién se va a encargar de la neutralización? Se va a encargar la parte básica de nuestro buffer. ¿Quién es la parte básica del buffer? Dijimos entonces la base conjugada del ácido débil que está contenida dentro de la sal, es decir, el anión acetato. ¿Vamos? Esto ustedes, a esta ecuación de neutralización, la pueden plantear directamente si quisieran, prescindiendo de lo que son los contraiones, es decir, si yo quisiera puedo no poner, por ejemplo, el catión sodio y podría poner solamente anión acetato más protón, que nos va a dar como resultado ácido acético. ¿Sí? Entonces el planteo es un poquito más simple. Si se animan, yo acá se los puse completo, planteamos la sal, que es el acetato de sodio, más el ácido clorhídrico, y fíjense cómo la base va a estar tomando el protón, va a estar neutralizando los protones agregados, formando ácido débil y generando cloruro de sodio, que es lo otro que se forma a partir de esta neutralización.
¿Está? Como les dije entonces, si ustedes quisieran pueden prescindir de los contraiones, que en este caso vendría a ser el catión sodio y el anión cloruro, que son solamente espectadores en la reacción, ¿está? Es decir, no participan de una forma que a nosotros nos interesa, pero si quieren plantear la ecuación de forma molecular en lugar de la ecuación solamente con los iones, esta vendría a ser la opción, ¿sí? Por acá me preguntan en el chat si puede llegar a aparecer como dato la capacidad buffer. Podría, depende un poco de hacia dónde esté enfocado el ejercicio. Me parece que en la guía de seminarios no hay ninguno, ¿sí?, que esté de esa manera, pero podría llegar a ser algún dato. ¿Está? ¿Un dato para qué? Pensemos, yo podría llegar a darles la capacidad buffer, porque si ustedes saben que es el pK más menos una unidad, tal vez allí podrían, qué sé yo, podría darles un ejercicio que incluya un ácido o una base débil que tal vez ustedes no tienen en la tablita. Entonces, les digo que es débil, pero como no figuran en las tablas, ustedes no conocen ni la K ácida o la K básica, dependiendo de la situación. Si yo les doy la capacidad buffer, a partir de la capacidad buffer, tal vez esa K ácida o esa K básica se podría llegar a despreciar. Entonces sería, por ejemplo, una forma de plantear un ejercicio donde la capacidad buffer podría llegar a ser dato. ¿Sí? Lo que pasa es que para vos siempre sumás y restas 1, ¿está? Porque, digamos, eso es lo que define tu rango, ¿estamos? Entonces, si yo te digo, como decíamos recién, 3.74, 5.74, vos sabés que el valor del medio, es decir, restándole 1 al límite máximo o sumándole 1 al límite más bajo, justamente obtenés el valor central del rango que vendría a corresponder al pKa o al pKb. ¿Sí? Exacto, es una tolerancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Volvemos entonces acá sobre el ejercicio. Les decía, acá está el planteo de la ecuación con los contraiones completo. Les escribo acá al costado para que lo puedan ver ustedes en lugar de hacerlo en el aire. Si quisieran simplificar un poco este planteo, también podrían llegar a plantear algo así. El anión acetato más los protones, que da como resultado el ácido acético. Y ahí estamos. Entonces, fíjense, esa sería una forma, si ustedes quieren, digamos, paralela, equivalente, podríamos decir, a esta ecuación de neutralización que tenemos acá, sin los contraiones. Entonces, un poquito más sencilla por ahí de plantear, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos sacar como conclusión de esta ecuación de neutralización? Que justamente ahora lo que se está encargando de neutralizar los protones agregados, que siguen siendo 0,02 molar, igual que antes, ahora es la base conjugada que está contenida dentro de la sal. O sea que, fíjense que lo que nosotros vamos a tener consumo es justamente de la base conjugada, ¿sí? Originalmente teníamos 0,3 molar. Como se utiliza un mol para neutralizar un mol de protones, restamos los protones agregados, 0,02 molar, y nos va a quedar ahora una concentración inicial de 0,28 molar. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué es lo que se está formando? Se está formando, a diferencia de lo que veíamos antes, ahora se forma o se genera un poquito más de ácido débil que nosotros tenemos que considerar dentro del equilibrio de disociación del ácido. Entonces, de nuevo, se forma un mol por cada mol de protones neutralizado, entonces 0,3 más 0,02 molar, ahora vamos a tener que considerar una concentración inicial del ácido de 0,32 molar. ¿Sí? Una vez que recalculamos entonces las concentraciones iniciales, de nuevo el planteo es el mismo, ¿sí? Planteamos la disociación de la sal, eso nos lleva a observar la concentración inicial del anión acetato, y planteamos el equilibrio de disociación del ácido débil.
donde la concentración inicial del ácido ahora es 0,32, y la de la base, como dijimos, 0,28. Planteamos el reacciona, planteamos el equilibrio, llevamos las expresiones a la K correspondiente, ¿sí? Despreciamos la X que suma y la que resta, es decir, lo que se genera en la disociación respecto de las concentraciones iniciales. Nos queda esta expresión que tenemos acá, despejamos la X y el valor que encontramos es 2,057 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Como siempre, chequeamos el porcentaje de disociación, el valor es 6,43 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Acá estoy viendo que hay un errorcito en las filminas, disculpen, es el valor de la X, perdón, con respecto a la concentración inicial del ácido. O sea que acá, por favor, cambien. Vamos a ver si puedo cambiarlo acá. Cambien, por favor, ese valor, que es el del 0,28, por la concentración inicial que tenemos ahora, que es 0,32. Seguramente copié de las filminas anteriores y me olvidé de modificar allí. ¿Sí? No sé si el valor que tenemos acá se corresponde con 0,32 o con 0,28. 4,92, acá Javier hizo el cálculo, o sea que tendremos que modificar acá también. Y cambiamos por este valor. ¿Sí? Asumo que 4,92 por 10 a la menos 3. ¿Sí? De cualquier manera, sigue siendo inferior al 5%, o sea que estamos bien. Pero por favor modifiquen ahí, entonces así nos queda bien. La X también, eso pasa, ahí lo recalculamos. 0,28 por el valor de la K, 1,8, exponente menos 5. No, 0,32, estoy recalculando porque acá Pablo me avisa en el chat que en el valor de la K también hay una diferencia. Tenemos 0,32 por 1,8, exponente menos 5, dividido 0,28. 1, 2, 3, 4, 5. Yo sigo obteniendo este valor que está en la filmina, chicos. Bien, ahora entiendo. Ok, este valor que tenemos acá, que era el que yo estaba corroborando, está correcto. Los chicos me avisan que lo que hay que cambiar es el porcentaje de disociación en su totalidad. Esta X era la X que había quedado de la filmina anterior también. 2,057 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ahora sí. Hacen eso sobre 0,32% y no sé si el valor que se obtiene es, bien, 6,4. O sea que revisen por favor ahí el porcentaje de disociación. La cuenta que había quedado era la cuenta de la filmina anterior. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Entonces, como decíamos, ahí responde la pregunta del chat. Cambien por favor entonces la cuenta del porcentaje de disociación, que era la que me había quedado de la filmina anterior. Si ustedes aplican el valor de la X que hemos obtenido acá con la concentración inicial correspondiente, obtenemos entonces un porcentaje de disociación inferior al 5%. ¿Sí? Cerramos esto y entonces respondo lo que me preguntan. Una vez que obtenemos la X, hacemos menos logaritmo de ese valor, obtenemos el pH que es 4,687. Fíjense ahora, consistente con un buffer ácido porque es un pH inferior a 7, pero fíjense que consistente también con el agregado de protones que nosotros hemos hecho.
si bien el valor del pH se mantiene muy parecido a los valores que hemos analizado antes, puntualmente al valor original del amortiguador, fíjense que es apenas un poquito inferior, 4,7 contra lo que vendría a ser 4,6. El amortiguador está cumpliendo con su función, pero bueno, el pH baja apenas un poquitito por el agregado de los protones. O sea que fíjense cómo ustedes pueden hacer un análisis del resultado que obtuvieron y se fijan si más o menos es coherente con la situación que están analizando, ¿sí? Si se ajusta al entorno que ustedes analizan, ¿sí? Eso es como para que siempre verifiquen que todo tenga una lógica con la situación con la que ustedes están trabajando, ¿no? Por acá Catalina me pregunta, ¿por qué al comienzo cuando nosotros agregamos ácido clorhídrico reacciona la sal? Bien, ella me plantea acá que entiende la reacción que agregué luego después yo, que supongo que es esta que les puse acá. Si ustedes entienden o lo entienden mejor desde este punto de vista, chicos, es exactamente lo mismo. Acá en esta reacción que yo les puse acá, que sería un poquito más simple, digamos, es más evidente, ¿sí? Lo podemos decir de esa manera, que la que está actuando, la especie que trabaja para generar la neutralización de los protones agregados, es la base conjugada, ¿sí? Si ustedes la plantean desde este punto de vista, es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá, cuando nosotros lo ponemos de esta manera, no es que la que está reaccionando es la sal. La que reacciona sigue siendo la base conjugada, que es lo que nosotros estamos observando acá. Lo que pasa que para no plantear la ecuación desde el punto de vista iónico, es decir, solamente con los aniones y los cationes, hacemos el planteo colocando lo que vendría a ser el catión sodio. O sea que en lugar de tomar acetato, ponemos acetato de sodio. Pero la idea de lo que se está generando en el medio, o lo que está ocurriendo en el medio, es exactamente la misma. Está trabajando la base conjugada para neutralizar los protones y generar el ácido. ¿Está? Tengamos presente que esto que es un electrolito fuerte y que esto que es un ácido fuerte, se disociaron por completo en solución, el catión sodio y el anión cloruro se fueron por su lado y generaron entonces el cloruro de sodio acuoso. ¿Está? Es una forma distinta de escribir la ecuación considerando los contraiones como yo les decía recién. Pero acá esto no quiere decir que reaccione la sal. La que reacciona es la base conjugada. Nada más que estamos escribiendo la sal porque, bueno, la base conjugada es justamente o forma parte de la sal en este caso en particular, ¿sí? Pero si ustedes lo ven mejor de esta manera, lo pueden hacer así. Plantean la reacción y, bueno, acá tendrán 0,3 menos 0,02 en este caso, que nos da el 0,28 de la base conjugada, y acá tendremos el ácido que es 0,3 más 0,02, que nos genera el 0,32 que tomamos como inicial acá. Exactamente lo mismo, es de la forma que ustedes prefieren. ¿Sí, Cata? ¿Un poco mejor? Bien. Bueno. Esto sería, chicos, lo que corresponde a capacidad buffer. Me parece importante que lo tengan presente, una pregunta muy común de los parciales, inclusive la hemos trabajado en los trabajos prácticos de laboratorio, ya la van a ver ustedes por allí en una de las experiencias. Solemos preguntar que ustedes expliquen por medio de ecuaciones cómo se comporta el sistema amortiguador frente al agregado de una pequeña cantidad de protones o frente al agregado de una pequeña cantidad de oxidrilos. Y justamente lo que nosotros estamos pidiendo es que planteen la reacción de neutralización, ¿sí?, de forma genérica para un ácido o una base genérico, y que planteen la disociación de la sal y el equilibrio del ácido o la base débil. Y de esa forma ustedes expliquen que justamente frente al agregado de los protones se produce la neutralización por parte, en este caso, de la base conjugada, modificando las concentraciones iniciales de la base conjugada y del ácido en solución. Y al revés, si agregamos una base,
El ácido débil, en este caso, es el encargado de la neutralización y se produce la modificación de las concentraciones iniciales. Esa es una pregunta que es muy común y por alguna razón nunca la responden. ¿Está? Yo no sé, creo que contados con los dedos de una mano, y me sobran dedos, las veces que me han respondido esa pregunta de forma adecuada. ¿Está? La mayoría de las veces o la pasan por alto o responden cualquier otra cosa que no es lo que uno les pregunta. Entonces, tengan presente que puede darse una pregunta enfocada a una situación como esta desde un punto de vista un poquito más teórico, y justamente le pedimos el planteo de las ecuaciones. ¿Está? Avanzamos entonces con, vamos a sacar esto, el último ejercicio de amortiguadores, que no es un ejercicio que nos aporte desde el punto de vista conceptual nada distinto a lo que hemos visto, pero es un ejercicio que tiene una forma diferente porque tenemos que ir de atrás hacia adelante. Fíjense, el ejercicio 55 nos pregunta cuántos gramos, en este caso, de cloruro de amonio, que es la sal, deben añadirse a 2 litros, cuidado con el volumen del sistema, de amoníaco, 0,10 molar, para preparar una disolución amortiguadora que tiene que tener un pH específico de 9. ¿Por qué de 9, que es un pH básico? Porque este en este caso es un amortiguador básico. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos la presencia de una base débil, que es el amoníaco, y la sal de su ácido conjugado, que en este caso es una sal del catión amonio, acá puntualmente es cloruro de amonio. ¿Sí? Y obviamente está la aclaración que solemos hacer en este tipo de situaciones, suponga que no hay variación del volumen, o sea que siempre consideramos que el volumen del sistema es de 2 litros. ¿Cómo hacemos en una situación como esta, donde tenemos que empezar de atrás hacia adelante? En realidad, me refiero a de atrás hacia adelante porque vamos a hacer el cálculo de la X primero y de ahí vamos a retomar hasta que podemos conseguir la concentración de sal que estamos necesitando, pero el planteo es en el mismo orden porque vamos a tomar la concentración de sal, que es lo que no conocemos, lo que queremos averiguar, como una incógnita, que en este caso yo le puse C sub 0,1. ¿Está? Fíjense, planteamos entonces la disociación de la sal, electrolito fuerte en cloruro de amonio, que se disocia por completo en catión amonio y anión cloruro. Nosotros acá solemos conocer la concentración de la sal, en este caso no la conocemos, entonces le asignamos lo que ustedes quieran. Si quieren ponerle I, ¿sí?, cualquier otro nombre que no sea X, para que no se les confunda por ahí con la X que utilizamos acá en este paso de la disociación. Pero cualquier otra variable que ustedes quieran, ¿sí?, lo pueden poner acá. Nosotros sabemos pues, que por cada mol que se disocia de la sal se genera un mol de catión y un mol del anión. Entonces esa misma incógnita la vamos a tener para la concentración del catión amonio y para la concentración del anión cloruro. ¿Sí? Planteamos entonces como paso número 2 el equilibrio de disociación del amoníaco. Ya sabemos que para el amoníaco nos ayudamos del agregado de agua, así podemos plantear la disociación. ¿Sí? Planteamos, inicialmente nosotros tenemos una concentración de amoníaco de 0,1 molar. ¿De dónde sale esto? El dato que tenemos ahí en el ejercicio. Y la concentración inicial de amoníaco, como no la conocemos, le seguimos poniendo el nombre de variable que le hemos asignado, ¿sí?, el nombre de incógnita. Concentración inicial de oxidrilos, lo tomamos como 0, consideramos despreciable lo aportado por el agua. Planteamos el reacciona, planteamos el equilibrio, y como siempre, planteamos en este caso la KB, que vendría a ser la KB de la disociación del amoníaco, y llevamos las expresiones de equilibrio justamente a la expresión de la KB. ¿Sí? La X, en este caso, que estaría sumando y restando, ahí no sé por qué no se alcanza a ver el más, pero es esta expresión que tenemos acá, esta X que suma y esta X que resta, o sea, lo que se genera en la disociación, lo consideramos despreciable con respecto a las concentraciones iniciales. Simplificamos y nos queda esta expresión que tenemos acá. Acá nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Despejamos la X. Ahora vamos a despejar la concentración inicial C sub 0,1, que vendría a ser la concentración
tanto del catión amonio como la concentración de la sal, que es lo que en definitiva nosotros estamos buscando, porque si bien nos preguntan la masa de sal que tenemos que poner, si nosotros encontramos la concentración y sabemos que el volumen del sistema es 2 litros, podemos luego con una regla de 3 simples despejar la masa de sal que tuvimos que poner, ¿sí? Entonces, estamos buscando la concentración. La pregunta es, ¿de dónde sale KB? Del amoníaco. 1,8 por 10 a la menos 5 sale de la tabla, de la guía de seminarios. ¿Y de dónde sale X? Bueno, X no es más ni menos que la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Va a salir justamente del dato del pH que nos está dando el ejercicio, que justamente es el pH que nosotros queremos tener para este amortiguador. En este caso, el pH que nosotros queremos es 9, yo acá le resto a 14 ese valor y despejo el pH. ¿Por qué despejo el pH? Porque después si hago 10 a la menos pH, puedo despejar directamente la concentración de oxidrilos, que es la que es igual al valor de X. Si ustedes quisieran, pueden hacer, recuerden esto de otra forma, pueden despejar a partir del pH la concentración de protones, y utilizando K-Water pueden despejar la concentración de oxidrilos, ¿sí? Van a llegar a lo mismo, ¿no? Si tenemos entonces el valor de la X, lo sustituimos acá y podemos entonces ahora despejar la concentración inicial. De nuevo, acá nosotros hemos hecho unas despreciaciones, entonces para chequear que esto es correcto, una vez que obtuvimos el valor de la X, lo dividimos por la concentración inicial de la base, lo multiplicamos por 100 y corroboramos que el porcentaje de disociación es inferior al 5%. ¿Ah? Esta es la concentración entonces de catión amonio y que dijimos que es igual, porque la disociación es mol a mol, a la concentración que necesitamos de cloruro de amonio en el medio. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para conocer la cantidad de sal que nos hace falta? Bueno, esto es 0,18 molar, o sea, 0,18 moles de sal para 1 litro, pero nosotros no queremos preparar 1 litro de solución, sino que queremos preparar 2. Eso nos da 0,36 moles necesarios de sal. Utilizando el peso molar, en este caso el cloruro de amonio, obtenemos que el resultado es 19,26 gramos, que es lo que tendríamos que poner para armar el amortiguador. Y es realmente de esta forma como nosotros lo hacemos en el laboratorio. En el laboratorio ustedes suelen requerir que el sistema amortiguador tenga un pH determinado. Ese pH puede ser ácido o puede ser básico, ¿está? Si el pH necesita ser ácido, armaremos un amortiguador ácido, es decir, un ácido débil que contenga además la sal de la base conjugada. Y si requerimos un pH básico, armaremos un amortiguador básico, o sea, una base débil que contenga además la sal del ácido conjugado. Y después, en base al pH específico y al sistema amortiguador que nosotros hemos seleccionado, es muy común en el laboratorio trabajar con ácido acético, acetato de sodio, como veíamos recién, o amoníaco, cloruro de amonio, que es el que estamos viendo ahora. Seleccionamos el sistema en función de si queremos un sistema ácido básico, y teniendo el dato del pH que nosotros queremos, podemos justamente derivar las concentraciones que nos hacen falta poner para armar la solución amortiguadora. ¿Está? Esto, por eso se lo queríamos presentar con el profe, porque es un ejercicio que representa un poquito más lo que uno hace en el laboratorio cuando quiere generar un buffer. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces, chicos, esto es lo último que vamos a trabajar de amortiguadores. Yo les había mostrado la clase pasada que todo lo que es amortiguadores abarca, voy a alejar un poquito, acetato de sodio, esto es hidrólisis, abarcaba desde el ejercicio 52 hasta el ejercicio 59, inclusive hemos resuelto algunos de ese conjunto, con lo que hemos visto les va a sobrar para poder resolver cualquiera de los otros ejercicios que faltan. ¿Sí? Bien.
Vamos entonces a lo último que nos queda de equilibrio iónico para que podamos finalizar esta unidad, y vamos a la parte de equilibrio y solubilidad, que ustedes acá en la guía lo tienen bien separadito con un subtítulo. De nuevo, de este conjunto de ejercicios que tenemos acá, con el profe hemos elegido 4 ejercicios que nos parece que son los más representativos. Con ese contenido luego ustedes pueden resolver sin problema cualquiera de los otros que están acá en la guía, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un ejercicio típico de equilibrio y solubilidad con lo que hemos visto hasta ahora? Equilibrio y solubilidad hay que tener cuidado porque también se puede confundir muy fácil con hidrólisis. ¿Está? Equilibrio y solubilidad, normalmente nosotros tenemos la presencia de una sal, ¿sí? Una sal iónica, o sea que tenemos un catión y tenemos un anión, ¿sí? Y esa sal está puesta en solución. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros vimos de hidrólisis? En una hidrólisis, las sales que nosotros teníamos son completamente solubles, o sea que se disocian por completo en solución. Son electrolitos fuertes. Entonces nosotros planteábamos la disociación, se generaba el catión, se generaba el anión, y después teníamos que obviamente fijarnos si el anión o el catión hidrolizaban, es decir, reaccionaban de una forma considerable con el agua. En los ejercicios de equilibrio y solubilidad, las sales con las cuales nosotros vamos a trabajar no son electrolitos fuertes, ¿está? Son sales que se disocian poco en solución, se disocian de forma parcial. ¿Eso qué significa? Que justamente su disociación la vamos a plantear entonces a través de un equilibrio, y el equilibrio va a estar manejado por una K correspondiente, a la cual le vamos a llamar puntualmente K de producto de solubilidad. ¿Está? La K de producto de solubilidad es como cualquier otra K de equilibrio, nada más que para este tipo de situaciones recibe ese nombre específico de la misma forma que veíamos, por ejemplo, en el caso de la hidrólisis. ¿Cómo distinguimos entonces cuando nosotros estamos en presencia de una sal que se disocia por completo o una sal que se disocia de forma parcial? Porque en definitiva, eso es lo que a ustedes les va a permitir distinguir una hidrólisis de un ejercicio de producto de solubilidad. Así como hacíamos para el caso de ácidos y de bases débiles y fuertes, ustedes si van a la guía de seminarios, está a la parte de atrás de la guía, se van a encontrar con una tabla que se llama tabla de KPS. Vamos a ver si yo me la traigo acá un segundito para decirles específicamente con el nombre que figura. La tabla es la tabla número 6, se llama Constantes de producto de solubilidad de compuestos inorgánicos a 25 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo buscar acá en pantalla, como para que ustedes la vean. Bien, acá tenemos el anexo. Está justamente detrás de la tabla de ácidos débiles y de bases débiles, tenemos acá la tabla de producto de solubilidad, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen un listado bastante grande de no solamente sales, sino que también tenemos hidróxidos, por ejemplo. Es muy común que también trabajemos producto de solubilidad con hidróxidos, ¿sí? Eso puede llegar a salir. Una lista bastante grande donde ustedes tienen asociadas la KPS correspondiente. ¿Tá? Fíjense que los compuestos están puestos por elemento. Tenemos compuestos del aluminio, del antimonio, del bario. Puntualmente están puestos o están ordenados según metales. ¿Está? Entonces acá ustedes tienen toda una lista bastante completa con los valores de KPS correspondientes. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cuando se enfrentan a la sal o se enfrentan al hidróxido en particular, lo primero que hacen si tienen dudas es venirse justamente acá a la tablita de KPS, buscan a ver si el hidróxido o la sal de ese metal en particular están en la lista, y si no están en la lista,
y el ejercicio no les hace entender que ustedes tienen que calcular un KPS o algo por el estilo, entonces interpretan como que ese compuesto se va a solubilizar por completo, se va a disociar por completo. Y en el caso de que justamente el hidróxido o la sal estén presentes en la lista y ustedes ven el valor de KPS asociado, entonces saben que necesitan plantear un equilibrio de disociación. ¿Estamos? Esa es la forma en la que podemos hacer la diferencia, igual que como vimos en bases y en ácidos. Entonces, vamos a trabajar con algunos ejercicios de KPS. Vamos a empezar de nuevo, no exactamente en orden, pero es como para ir complejizando las situaciones. Vamos a comenzar por el ejercicio número 61, donde simplemente nos pide calcular la solubilidad del fluoruro de calcio en gramos por litro. Acá entonces nosotros tenemos una solución de una sal, fluoruro de calcio. Ustedes van a la listita, buscan y van a encontrar en los compuestos del calcio, si lo vemos por acá, vamos a compuestos de calcio, recuerden buscar por el metal, tenemos presente el fluoruro de calcio y tenemos un valor de KPS asociado. ¿Está? Entonces ahí ya sabemos que el fluoruro de calcio no se disocia por completo y tenemos que hacer el planteo de un equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo planteamos entonces el equilibrio? Igual que lo hemos hecho para otras situaciones de un ácido débil o una base débil. En este caso planteamos fluoruro de calcio que va a disociarse en catión calcio en este caso y anión fluoruro. Tengamos cuidado con los coeficientes correspondientes. En este caso, por cada mol de sal que se está disociando, se generan 2 moles de anión fluoruro, o sea que tenemos que tener cuidado acá con la disociación. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos acá la disociación de la sal, como esto es un equilibrio, entonces tenemos una K asociada, ¿sí?, a ese equilibrio. Esa K dijimos que la llamábamos específicamente KPS o K de producto de solubilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos la K de equilibrio, fíjense, el fluoruro de calcio, que es un sólido, ustedes ya saben que en la expresión de la K de equilibrio no figura. Lo único que van a figurar va a ser en este caso los componentes acuosos, que son los iones, el catión calcio y el anión fluoruro. Entonces vamos a tener concentración de catión calcio por concentración del anión fluoruro elevado al cuadrado, que viene de este coeficiente estequiométrico acá. Todas las KPS van a tener esta pinta, van a tener este aspecto, ¿sí? Va a ser el producto de los iones, o de las concentraciones de los iones, mejor dicho, que conforman la sal elevada al coeficiente estequiométrico que nosotros tengamos en la ecuación de disociación. Como todas las K tienen esa pinta, justamente le llamamos entonces K de producto iónico o K de producto de solubilidad. ¿Sí? Acá yo les puse el recordatorio de lo que decíamos recién. ¿Cómo trabajamos con estas situaciones de equilibrio? Exactamente igual que hemos hecho en el resto de los ejercicios. Planteamos una tablita que va a tener nuestra situación inicial, nuestra situación de reacción y la parte final o de equilibrio. ¿Qué pasa acá? Fíjense que ya la tablita solamente está concentrada en lo que vendría a ser la zona de los productos, porque justamente el sólido, digamos, o lo que nosotros teníamos inicialmente de ese sólido, no tiene mucha importancia, ya que no interviene luego en la expresión de la K. Entonces nos concentramos en lo que pasa en la zona de los productos. Nosotros inicialmente ninguno de estos iones los teníamos presentes porque si esto es una solución acuosa, como normalmente lo trabajamos, catión calcio y el anión fluoruro no pueden provenir de otro lado que no sean justamente la disociación de la sal. O sea que inicialmente de ambos iones no tenemos nada. Cuando se produce la disociación, se va a justamente generar una cierta cantidad de catión calcio y una cierta cantidad de anión fluoruro, que no las conocemos, o sea que tenemos que llamarle de alguna forma. Antes a esto nosotros le llamábamos X. Ahora, como estamos hablando de producto de solubilidad de sales, esa X, fíjense que la cambiamos por una S minúscula. ¿Sí? Y ya vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que representa esa S. ¿Sí?
Se está generando acá más S de catión calcio y cuidado, más 2S de anión fluoruro. Tenemos que tener presente qué pasa con el coeficiente. ¿Por qué lo recalcamos tanto acá? Porque en la parte de KPS es mucho más común que aparezcan, fíjense, coeficientes distintos de 1 que lo que nos pasó en buffer, en hidrólisis o en ácidos y bases débiles, ¿sí? Fíjense la aclaración que habíamos visto en los otros ejercicios, siempre un desplazamiento hacia productos, o sea que tenemos generación de los iones. Y en el equilibrio tenemos de nuevo la suma algebraica del inicial y el reacción. Entonces, S para calcio, 2S para anión fluoruro, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo que hemos hecho antes, las expresiones de equilibrio las tomamos y las sustituimos en la expresión de la K. Tenemos S para la concentración de calcio y la concentración de anión fluoruro en el equilibrio es 2 veces S, que está elevado al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, la KPS del sistema nos queda igual a 4S al cubo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, el valor de la KPS nosotros lo podemos sacar de tabla, como vimos recién, sustituimos acá, despejamos el valor de la S y encontramos este valor que tenemos acá, 2,136 por 10 a la menos 4 molar. ¿Ah? ¿Qué significa ese valor, esa S? Bueno, por un lado es justamente lo que se generó a partir de la disociación, como hemos visto en los ejercicios anteriores. Pero en este caso puntual, como estamos hablando de solubilidad de sales, fíjense ustedes que la S representa lo máximo que nosotros podemos llegar a solubilizar de esta sal, en este caso fluoruro de calcio, en el sistema que nosotros estamos analizando. En este caso, 1 litro de agua a 25 grados centígrados. ¿Por qué hablo de 1 litro? Porque recordemos que, igual que hemos visto hasta ahora, siempre nos movemos con concentraciones molares que se desprenden justamente a partir de lo que es, en este caso, la K de equilibrio. ¿Sí? Como es la concentración en la cantidad máxima que nosotros podemos solubilizar de la sal en este sistema, ¿sí? En 1 litro de agua, dijimos, a 25 grados, esto que tenemos acá, que es la S, no representa ni más ni menos que justamente la solubilidad de la sal, ¿sí? En el sistema. En este caso, la solubilidad es solubilidad molar, porque nosotros tenemos el valor expresado en concentración molar. Pero también los ejercicios muchas veces preguntan solubilidad en gramos por litro. ¿Cómo haríamos para expresar eso? Bueno, simplemente esto significa ¿qué cosa? Moles en 1 litro. A los moles, nosotros utilizando el peso molar o la masa molar, en este caso del fluoruro de calcio, los transformamos en gramos y vamos a obtener entonces así la solubilidad en gramos por litro. Fíjense, si ustedes lo calculan, 1 mol de fluoruro de calcio pesa 78,08 gramos. Si nosotros multiplicamos eso por los moles que podemos solubilizar en 1 litro, obtendremos entonces los gramos que podemos solubilizar en 1 litro. ¿Sí? Otra cosa que me parece importante recalcar acá, que la solemos preguntar y es importante, nosotros acá, fíjense, hemos obtenido S, que es la solubilidad de la sal. Justamente, si nosotros traemos este valor y lo sustituimos en las expresiones de equilibrio, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, ustedes tienen la posibilidad de encontrar, si es que se los pedimos, la concentración de los iones en el equilibrio. ¿En qué equilibrio? El equilibrio que se manifiesta justamente una vez que se ha generado la disociación de la sal, se establece el equilibrio del sistema entre la solución y el sólido que nos haya quedado sin disolver. ¿Por qué hablo de una cantidad sin disolver? Porque trabajamos justamente con una sal que es poco soluble. ¿Está? Entonces, si a ustedes se les pregunta la concentración del catión calcio en el equilibrio, bueno, en este caso es S, o sea que va a ser 2,136 por 10 a la menos 4. Y si se le pregunta la concentración del anión fluoruro en el equilibrio, entonces a este valor lo multiplican por 2 y van a obtener entonces la concentración del anión fluoruro en el equilibrio. ¿Está? Equivalente a lo que hemos trabajado hasta ahora. Pero por alguna razón
cuando hacemos las preguntas para producto de solubilidad, no sé por qué normalmente tienen más problema que con cualquiera de los otros temas que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vemos entonces una variante de este ejercicio, que de nuevo es una variante que ya hemos visto previamente en alguna de las situaciones anteriores. Vamos a ver el ejercicio número 60. Lo leemos. El ejercicio 60 les pide ahora calcular el KPS, en este caso de cromato de plata, que es una sal poco soluble, sabiendo que, y fíjense, la concentración del catión plata, y acá hubiese estado mejor que estuviera aclarado para que no hubiese confusión, esta concentración de catión plata que estamos hablando acá es concentración en el equilibrio, ¿sí? 1,3 por 10 a la menos 4 molar. Acá es importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Si nosotros les estamos pidiendo que calculen el KPS, por más que ustedes a la sal le encuentren en la guía de seminarios, le encuentren en la tablita cromato de plata, ustedes no pueden utilizar ese valor, ¿está? Tienen que calcular el KPS de la sal en función de lo único que nosotros les hayamos dado como dato en el ejercicio. Y después, por supuesto, tendrán que corroborar, pueden utilizar la tablita para contrastar y ver si han obtenido un valor similar. Pero si nosotros pedimos un cálculo del valor de KPS, entonces ustedes se tienen que arreglar para calcularlo usando lo que le hemos dado como dato, ¿no? Vemos entonces qué es lo que tenemos en este ejercicio. Tenemos el cromato de plata, se produce la disociación y tenemos 2 catión plata más anión cromato, ¿sí? Cuidado con la disociación. Planteamos entonces la tablita. Inicialmente estos iones solo pueden provenir de la disociación de la sal, o sea que al inicio no tenemos nada. En el reacciona, justamente estos iones se están generando. ¿Cuánto se está generando? Se está generando 2 veces S del catión plata y se está generando S del anión cromato. ¿Sí? En el equilibrio que nos queda entonces, 2S para catión plata y S para anión cromato. Si tomamos estas expresiones de equilibrio y las sustituimos en la expresión de la KPS correspondiente, nos queda, fíjese, una expresión muy similar a la que trabajamos en el ejercicio anterior. En este caso, el producto de solubilidad para esta sal es igual a la concentración de catión plata elevado al cuadrado por la concentración del anión cromato. Si sustituimos la concentración del anión cromato por S y la concentración del catión plata por 2S elevado al cuadrado, nos queda entonces 4S cubo, ¿sí? Como nosotros acá el KPS lo tenemos que calcular, ¿sí? Distinto a lo que hicimos arriba. Arriba nosotros teníamos el valor de KPS y despejamos la solubilidad. Ahora tenemos que utilizar sí o sí la solubilidad para poder calcular KPS. ¿De dónde podemos llegar a sacar el valor de S? Fíjense que el ejercicio no está dado el dato de la solubilidad de la sal. Podría llegar a haber estado dado de esa manera, podría haberles dicho solubilidad, en ese caso va a ser el valor de la S directamente, pero en esta situación el ejercicio les planteaba la concentración del catión plata en equilibrio. Entonces, fíjense, la concentración del catión plata en el equilibrio, si nosotros miramos la expresión, es 2 veces S, ¿tá? Igual al valor dado como dato. Si nosotros queremos despejar la S para poder sustituirla acá, entonces tendremos que este 2 pasarlo dividiendo para poder despejar lo que vendría a ser la solubilidad de la sal, ¿sí? Solubilidad molar. Recuerden que el ejercicio podría haberles dado directamente el dato de la solubilidad molar como 6,5 por 10 a la menos 5 molar, ¿tá? Y hubiese sido la resolución muy parecida, pero justamente nosotros jugamos un poquito con hablarles de solubilidad de la sal o hablarles de la concentración de los iones en el equilibrio para saber si ustedes conocen a qué nos referimos con un concepto o con el otro.
Acá tenemos entonces el valor de la S, lo llevamos acá a la expresión de la KPS, o sea que lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por 4 y obtenemos el valor de KPS del cromato en plata, que si ustedes lo buscan en la tabla de la guía de seminarios, debería ser similar. ¿Está? No me acuerdo yo, 1.3 por 10 a la 4, si hemos generado alguna modificación en este ejercicio o no. No, 1,3 por 10 a la menos 4. Vamos a ver. Bueno, acá hay algo que me estoy acordando ahora. Me parece que el KPS del cromato de plata... no, está bien, lo cambié. ¿Sí? Fíjense, si acá ustedes lo miran, este número es ligeramente distinto que los otros. Eso es porque para la gente que tiene las tablas tal vez de la guía de seminarios anterior, el KPS del cromato de plata en esta tablita que nosotros teníamos estaba mal puesto. ¿Está? El valor correcto es 1,2 por 10 a la menos 12 sacado del libro. ¿Está? Y fíjense que coincide bastante bien con el valor al cual nosotros hemos llegado acá en la resolución del ejercicio. ¿Sí? Vamos a empezar entonces a complicar un poquito esta situación. ¿Sí? De nuevo, algo que ya hemos trabajado muy parecido en ejercicios anteriores, o sea que no les va a sonar tan extraño. ¿Está? Vamos a ver el ejercicio número 62 y vamos a trabajar de nuevo con efecto de ion común y vamos a ver qué pasa. En el caso del ejercicio 62 nos pide calcular la solubilidad de fluoruro de calcio a 25 grados centígrados en una disolución de, y tenemos en el inciso A, nitrato de calcio 0,01 molar, y en el inciso B, fluoruro de sodio 0,01 molar. ¿Qué está pasando acá? Fíjense, en el ejercicio justamente anterior, en el 61, que también lo hemos resuelto, pedía simplemente calcular la solubilidad de fluoruro de calcio nada más que en una solución acuosa. Ahora nos pide calcular la solubilidad de la sal en una solución de otra sal, ¿sí? Nitrato de calcio o fluoruro de sodio. ¿Qué va a pasar en cualquiera de estas dos situaciones? Nosotros en el inciso A, empecemos por ahí, estamos en presencia de nitrato de calcio. Si ustedes buscan en la tablita, vamos a los compuestos del calcio, y fíjense, en ningún lado tenemos nitrato de calcio. ¿Eso qué quiere decir? Que el nitrato de calcio es un electrolito fuerte, es una sal que se disocia por completo. Entonces pensemos en lo que sucedía, por ejemplo, en el caso de un sistema amortiguador, o en ese ejercicio que vimos de ácidos débiles, donde teníamos el ácido débil combinado con el ácido fuerte. De nuevo va a pasar que lo primero que va a suceder es que se va a dar la disociación del electrolito fuerte, en este caso el nitrato de calcio. A partir de la disociación del nitrato de calcio, que va a generar catión calcio y anión nitrato, este anión nitrato va a jugar, el catión calcio va a jugar con un efecto de ion común, porque fíjense que también aparece en la disociación parcial del fluoruro de calcio, y va a empujar parcialmente el equilibrio de disociación de derecha a izquierda por principio de Le Chatelier. O sea que de nuevo, la presencia del catión calcio, como ustedes tienen escrito acá, proveniente del electrolito fuerte, suprime de forma parcial la disociación, en este caso, de la sal poco soluble. Como les decía, muy parecido al mecanismo que vimos en amortiguadores o lo que vimos en ese ejercicio que combinaba ácido clorhídrico con ácido nitroso, me parece que era. ¿Sí? Hacemos entonces algo muy parecido a lo que hicimos en esas situaciones para poder resolver. Planteamos, como les decía, la disociación del electrolito fuerte. Fíjense que acá, cuidado, por cada mol de nitrato de calcio que se disocia, se genera 1 mol de catión calcio y 2 moles de anión nitrato. ¿Sí? Si la concentración de nitrato de calcio es 0,1 molar, la de catión calcio va a ser 0,1 molar también, y la de anión nitrato, en este caso en particular no lo necesitamos, pero para que les quede escrito por las dudas, va a ser 2 veces 0,01 molar, o sea 0,02 molar.
¿sí? Planteamos luego el equilibrio de disociación de la sal poco soluble, fluoruro de calcio, que ya lo hemos visto, daba catión calcio más 2 veces anión fluoruro, y cuando nosotros planteamos el inicial, reacciona, y final, ahora inicialmente sí tenemos una cantidad de catión calcio, que es justamente la que proviene de la disociación del electrolito fuerte, ¿sí? 0,01 molar. Anión fluoruro, obviamente no tenemos nada. En el reacciona se genera más S de calcio, más 2S de anión fluoruro, y en el equilibrio, fíjense, ahora tenemos 0,01 más S para la concentración del catión calcio, y 2 veces S para la concentración del anión fluoruro. Planteamos KPS de nuevo, que el KPS obviamente lo sacamos de tabla para el fluoruro de calcio, ¿sí? Tenemos acá la expresión, perdón, es la concentración de catión calcio por la concentración del anión fluoruro elevado al cuadrado. Sustituimos las expresiones de equilibrio en la expresión de la KPS y nos queda entonces 0,01 más S para el catión calcio y 2 veces S para el anión fluoruro elevado al cuadrado. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Si nosotros no generáramos una simplificación, ¿sí? En este binomio que tenemos acá, la ecuación se complica bastante, ¿está? Porque, bueno, se va a generar en este caso una ecuación cúbica, porque esto va a ser un S elevado al cuadrado, que después tenemos que hacer distributiva, y multiplicarlo por esta S que tenemos acá, y se genera un S al cubo, ¿sí? Para que no se complique tanto desde el punto de vista matemático, nosotros hacemos el análisis a ver si podríamos llegar a generar alguna despreciación que tuviera sentido. ¿Qué es lo que analizamos? Analizamos justamente que la disociación de acá del fluoruro de calcio va a ser una disociación que se va a dar muy poquito en solución porque la sal ya originalmente es poco soluble. Y más aún, si nosotros tenemos catión calcio inicialmente presente en el medio, la disociación se va a dar menos todavía. Entonces, esta S que proviene de la disociación del fluoruro de calcio, la podemos llegar a considerar despreciable con respecto a la concentración inicial que nosotros tenemos acá del catión calcio, que es el que proviene de un electrolito fuerte, ¿sí? Si bien acá no vamos a calcular un porcentaje de disociación, no podemos hacerlo porque como tenemos un sólido puro, no tenemos una concentración inicial para trabajar. Este tipo de disociación es admisible en disociaciones de producto de solubilidad donde las sales con las que trabajamos son realmente sales muy poco solubles. ¿Por qué lo ponemos de esa manera? Porque justamente para que la disociación de la sal se pueda trabajar desde el punto de vista de KPS, tiene que ser una sal que sea muy poco soluble, si no, la solución que se genera no respondería en realidad a un trabajo que puede llegar a hacerse con KPS, ¿está? Entonces, si nosotros sabemos que las sales con las cuales vamos a trabajar son muy poquito solubles, vamos a aceptar como que esta despreciación la podemos llegar a hacer sin mayores problemas. ¿Estamos? Es más, estos ejercicios no es algo que nosotros lo resolvemos así, sino que se resuelven justamente de esta manera, ¿no? Despreciamos entonces acá esta S con respecto a la concentración inicial. Justamente esta concentración inicial proviene de un electrolito, de una disociación de un electrolito fuerte, sé que con más razón todavía. La despreciamos y nos queda esto que tenemos acá, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá. Sustituimos esta expresión con el valor del KPS que buscamos de tabla y despejamos la solubilidad. Nos encontramos entonces con el valor de S que es 3,12 por 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Acá puntualmente tenemos solubilidad molar. Si ustedes quieren, con el peso molar del fluoruro de calcio, pueden expresar la solubilidad molar en solubilidad en gramos por litro. Y fíjense, acá yo en el cuadrito al costado les puse una comparación de la solubilidad que nosotros estamos obteniendo ahora con la solubilidad original que habíamos calculado en el ejercicio primero que hicimos de este tema, y fíjense cómo cuando intentamos solubilizar el fluoruro de calcio en un medio que contiene algo que trabaja como ion común, en este caso catión calcio, fíjense cómo la solubilidad de la sal justamente disminuye, ¿está? O sea, nosotros
En un medio que en este caso contiene cation calcio, podemos solubilizar menos fluoruro de calcio que simplemente en solución acuosa que trabajamos antes. ¿Está? No. Cata, en este caso, como les dije hace un ratito, no calculamos porcentaje de error o no verificamos por medio de porcentaje de disociación, porque como estamos trabajando con sólidos que consideramos puros, no tenemos un valor de concentración inicial para poder hacer un cálculo de ese tipo, ¿sí? Pero, como les decía, como trabajamos con sales que son muy poco solubles, consideramos como que este tipo de despreciación se puede hacer sin mayores problemas, ¿sí? Vemos entonces el inciso B, que fíjense ustedes que es muy parecido a lo que vimos recién, con la única diferencia que ahora la solubilidad la vamos a estar analizando en una solución de fluoruro de sodio, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Fluoruro de sodio se disocia, si ustedes lo buscan en la tabla, se van a encontrar con que el fluoruro de sodio no figura, ya que es un electrolito fuerte que se disocia por completo, ¿sí? Aparece cation sodio, anión fluoruro, fíjense que la disociación es 1 a 1, o sea que no tenemos problemas con coeficientes. Y nos encontramos ahora con que el efecto de ion común va a venir por el lado de la presencia de anión fluoruro, ¿sí? Planteamos de nuevo el equilibrio de disociación de la sal, fluoruro de calcio, que es lo que vimos recién. Inicial, reacción y final. Ahora inicialmente no tenemos cation calcio, pero sí tenemos anión fluoruro, ¿sí? La cantidad inicial 0,01 molar. Se genera más S cation calcio más 2S anión fluoruro. Sumamos la etapa inicial y reacciona y obtenemos la etapa de equilibrio, ¿sí? Sustituimos estas expresiones en la expresión de la KPS, que es la misma que vimos recién, y de nuevo, para simplificar la ecuación, ¿sí? Porque si no acá tendríamos el cuadrado de un binomio, que de última eso no es un inconveniente, pero después al multiplicar por la S que tenemos acá, que es distributiva, se genera el S cuadrado, entonces, el S cubo, perdón. Entonces, para evitar eso, estas dos S que tenemos acá, que son las que se generan a partir de la disociación del fluoruro de calcio, las consideramos despreciables con respecto a la cantidad inicial de anión fluoruro que proviene de la disociación del electrolito fuerte, ¿sí? Entonces, despreciamos y nos queda la ecuación simplificada de esta manera, ¿no? De nuevo, sustituimos el valor de la KPS del fluoruro de calcio, que lo sacamos de tabla, despejamos el valor de la solubilidad y nos encontramos con la solubilidad molar, ¿sí? Aplicamos peso molar del fluoruro de calcio y encontramos la solubilidad en gramos por litro, ¿sí? Contrastamos, de nuevo, para que lo puedan ver, la solubilidad que tenemos en una situación como esta, en una solución de fluoruro de sodio, con la solubilidad original del ejercicio 61, me parece que era, y fíjense cómo cuando tenemos un ion común presente, justamente la solubilidad de la sal disminuye. Esto es un indicio, esto es un indicio entonces de que el efecto de ion común hace justamente, o mejor dicho, la disociación del electrolito fuerte, hace justamente que se desplace el equilibrio de derecha a izquierda y suprima parcialmente la disociación de la sal, ¿sí? Poco solo. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos queda un ejercicio de solubilidad más y con eso cerramos. Bien. Vemos entonces el último ejercicio de producto de solubilidad. Es uno de los ejercicios más comunes para parcial, les diría, y es el ejercicio que normalmente tienen problemas, ¿está? En este caso es el número 64, lo vamos a leer. Es el tipo de ejercicio donde nosotros tenemos dos soluciones distintas, ¿sí? Una de ellas va a aportar un tipo de ion, otra va a aportar otro ion, y cuando las mezclamos, esos iones, que uno obviamente va a ser un cation y otro va a ser un anión,
tienen la posibilidad de generar normalmente una sal que es poco soluble. La pregunta en la que ronda el ejercicio es si nosotros justamente las concentraciones que hemos puesto de esos iones al mezclar las soluciones hacen que aparezca o no precipitado de esta sal poco soluble, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios normalmente pregunta de forma directa, ¿se formará precipitado, en este caso de sulfato plumboso, cuando se agrega 0,1 litro de nitrato plumboso, 8 por 10 a la menos 3 molar, a 0,4 litros, ¡ay Dios! 0,4 litros, perdón, de sulfato de sodio, 5 por 10 a la menos 3 molar. O sea que acá nosotros tenemos una solución de sulfato de sodio, una solución de nitrato plumboso, mezclamos las dos y tenemos que decir si aparecerá precipitado o no de sulfato plumboso. Fíjense, el sulfato proviene del sulfato de sodio y el plomo proviene del nitrato plumboso, que es lo que les decía recién. Una solución aporta uno de los iones y la otra aporta el otro, ¿sí? En este caso, este ejercicio les pregunta si se formará o no precipitado de sulfato plumboso. Puede llegar a suceder que el ejercicio no les diga, ¿sí?, de cuál es la sal que se puede o no formar precipitado. Puede que el ejercicio les dijera solamente si se formará precipitado cuando se mezcla esta solución con esta solución. En ese caso, ¿ustedes cómo saben qué tipo de sal se puede llegar a formar? Bueno, ustedes saben que el nitrato plumboso va a aportar aniones nitrato y va a aportar cationes plomo, ¿sí? Plomo 2+. Y el sulfato de sodio aporta aniones sulfato y cationes sodio. ¿Cuáles son las sales que ustedes pueden llegar a formar con esas combinaciones? Y o podemos hacer nitrato de sodio o podemos hacer sulfato plumboso. Si buscamos en la tabla de KPS, al nitrato de sodio no lo van a encontrar porque es un electrolito fuerte, es una sal soluble, y al sulfato plumboso sí lo van a encontrar. Entonces, aunque el ejercicio, fíjense, no les hubiese dicho cuál es la sal que puede llegar a precipitar, ustedes a partir del ejercicio lo podrían llegar a deducir, ¿sí? Entonces, eso es como para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces acá a ver cómo resolvemos este ejercicio. Este ejercicio tiene varios pasos de estequiometría al principio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que ustedes noten es lo siguiente. Nosotros estamos mezclando lo que vendrían a ser 100 mililitros de una solución con 400 mililitros de la otra. Son volúmenes que son considerables. Si nosotros mezclamos 100 mililitros de una y 400 de la otra, lo que se va a generar es un volumen total de 500 mililitros. Obviamente, si pensamos un poco en lo que vimos en el capítulo de soluciones, tenemos que sí o sí hacer un recálculo de las concentraciones de los iones para saber realmente cuánto estamos teniendo, en este caso, de cation plomo 2+ y anión sulfato, que son los que nos interesan, en el volumen total final, que son los 500 mililitros. ¿Por qué? Porque esas concentraciones son las que van a determinar si la sal va a precipitar o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esta primera parte? Acá yo les planteo la ecuación para que ustedes vean sobre qué estamos hablando. Tenemos nitrato plumboso más sulfato de sodio, que va a generar sulfato plumboso, que ya sabemos que es una sal poco soluble, y nitrato de sodio, que sabemos que es una sal soluble, ¿sí? Acá es lo que tenemos, fíjense, de nitrato plumboso, el volumen y la concentración, y lo mismo para sulfato de sodio, volumen y concentración. Usando este volumen y esta concentración, nosotros en cada uno de los casos podemos llegar a calcular cuántos moles pusimos de cada una de estas sales, o con cuántos moles estamos trabajando de cada una de estas sales. Esto obviamente es una regla de 3 simples. 8 por 10 a la menos 3 moles están presentes en 1 litro, en 0,1 litro, ¿cuántos moles? ¿Sí? Hacemos el cálculo para acá y hacemos el cálculo para acá. ¿Ah? ¿Qué va a pasar ahora? Cada una de estas sales, ¿sí?, independientemente una de la otra, sulfato de sodio y nitrato plumboso, si ustedes se fijan en la tablita de KPS, las dos son solubles.
Entonces, cuando nosotros planteamos la disociación, tendremos nitrato plumboso que se disocia en catión plomo 2+ y anión nitrato, ¿sí? Y para sulfato de sodio tendremos disociación en catión sodio y en anión sulfato. ¿Para qué planteamos estas disociaciones? Porque, bueno, justamente nosotros hemos puesto una cierta cantidad de moles de cada una de estas sales, pero como a nosotros nos interesan los moles de plomo 2+ y los moles de anión sulfato, planteamos las ecuaciones de disociación para poder calcular los moles de catión y de anión que se han generado en cada uno de los casos. Fíjense, acá la ecuación entre la sal y el catión plomo 2+, que es el que nos interesa, es mol a mol. O sea que por cada mol de sal que se disocia se genera un mol de catión plumboso, entonces 8 por 10 a la menos 4 moles de la sal generarán 8 por 10 a la menos 4 moles de catión plumboso. Acá pasa algo parecido con el anión sulfato. Por cada mol de sulfato de sodio que se disocia se genera un mol de anión sulfato. O sea, 2 por 10 a la menos 3 moles de sulfato de sodio generan 2 por 10 a la menos 3, moles de anión sulfato. Acá hay que tener cuidado porque justamente los coeficientes que son distintos de 1 están, en este caso, en el catión y en el anión, que bueno, no nos interesan, entonces no lo analizamos. Pero podría llegar a suceder que la sal se disocie de forma que la sal que nosotros tenemos, por ahí le aparezca un coeficiente distinto de 1, justamente en el anión o en el catión que a nosotros nos está interesando en el momento. Bueno, entonces en ese caso tendremos que tener la precaución de que los moles iniciales serán multiplicados por un determinado coeficiente, ¿sí? Hasta acá, nosotros ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo los moles del catión y del anión que nos interesa analizar, que han sido aportados por las sales originales. Está su volumen y su concentración colocada. Pero nosotros dijimos que el volumen total del sistema termina siendo 500 mililitros, o 0,5 litros. Como nosotros necesitamos concentraciones para trabajar con la K, eso lo dijimos siempre, entonces justamente a estos moles del anión y del catión los tendremos que pensar en un volumen de 0,5 litros, y la pregunta será, en 1 litro, ¿qué concentración tendremos? Y obtenemos de repente las concentraciones molares para catión plomo y para anión sulfato, que van a ser las que vamos a utilizar efectivamente en la expresión de la K. ¿Sí? Bueno, de la K o de la Q en este caso ya vamos a ver. ¿Sí? Esto, en un tipo de ejercicio como este, todos estos pasos iniciales de estequiometría, el recálculo de las concentraciones de catión y anión de interés, es por lo menos la mitad del ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Hay muchos de ustedes que directamente se olvidan de hacer todo esto, lo pasan por alto. Hay otros que se confunden en algún paso en el medio. Entonces, de nuevo, este ejercicio es muy común en el parcial para producto de solubilidad, así que les pido por favor que cualquier cosa que no quede claro ahora, lo revean, ya sea en la grabación de la clase o tienen varios otros ejemplos de este tipo de ejercicio en la guía de seminarios, los pueden resolver y me pueden consultar. Tenemos entonces hasta acá las concentraciones de catión y anión de interés. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros queremos saber si se va a formar o no se va a formar precipitado. Bueno, justamente, acá ¿qué vamos a hacer? Estas concentraciones, nosotros no tenemos idea qué tipo de concentraciones son. Si son concentraciones iniciales, concentraciones de equilibrio, no sabemos, ¿está? Entonces, si las vamos a utilizar, las vamos a reemplazar en lo que hemos ya visto previamente y que es el cociente de reacción, es decir, el Q. ¿Sí? Si nosotros al Q lo calculamos y lo contrastamos con el valor de la K, podremos saber si el sistema se encuentra o no en equilibrio. ¿Para qué queremos conocer nosotros justamente eso? Porque bueno, recordemos que si el sistema está en equilibrio, o sea, la Q es igual a la K, la solución entonces estará saturada, ¿sí? No tendremos presencia de precipitado, ¿sí?
Y si la Q es menor que la K o mayor que la K, el sistema no estará en el equilibrio y o tendremos precipitado o no, dependiendo justamente de si la solución está o sobresaturada o insaturada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, fíjense, es plantear el equilibrio de disociación de la sal, cuyo precipitado podría llegar a aparecer, que es el sulfato plumboso, y analizamos la disociación, que va a ser en catión plumboso más anión sulfato. Planteamos el producto de, el cociente, en este caso el Q, que le vamos a llamar QPS porque estamos trabajando de nuevo en un ejercicio de producto de solubilidad. QPS tienen, fíjense, como siempre, la misma expresión que tiene la K, nada más que las concentraciones que estamos sustituyendo son las concentraciones que nosotros hemos calculado recién, aportadas por las soluciones, que, bueno, no estamos seguros si son concentraciones de equilibrio o no, ¿sí? Entonces, tomamos estas concentraciones, las sustituimos acá, hacemos el cálculo y nos queda 6,4 por 10 a la menos 6. Contrastamos el valor, en este caso del Q, con el valor de la K, de KPS para sulfato plumboso, que lo sacamos de la tablita, y fíjense entonces cómo el valor de Q es mayor que el valor de la K. ¿Esto qué significa? Miremos un poco la expresión de la Q. El valor de la Q es igual al producto de la concentración de los iones. Si el valor de la Q es demasiado elevado, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos teniendo concentraciones de iones en solución que son muy altas, ¿sí? Mayores que las aceptadas por el equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la Q, como siempre, va a tender a disminuir para transformarse en la K, para llegar al equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo va a disminuir la Q? ¿O cuál es la única forma de que la Q disminuya? Bueno, que la concentración de catión y anión disminuya. ¿Qué va a pasar entonces? Justamente va a empezar a precipitar la sal, porque de esa manera el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda, ¿sí? Y baja la concentración de los iones en solución. O sea que cuando nosotros tenemos una Q que es mayor a la K, sí se formará precipitado, que es lo que podemos ver acá escrito en la figura, ¿sí? Si la situación es inversa, si nosotros tenemos una Q que es inferior a la K, bueno, entonces todavía tenemos capacidad de aumentar la concentración de los iones en solución hasta llegar al equilibrio. Entonces, si la Q es inferior a la K, entonces no tendremos precipitado, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, sobre este ejercicio puntualmente? Algo que no haya quedado claro, pregúntenme, porque como les digo, es un ejercicio muy común en el parcial. Bien. Acá, bueno, me preguntan una duda sobre el ejercicio 65, perdón, que es del mismo tipo que este ejercicio. Ahí la vamos a responder. Bien. Catalina, que me pregunta sobre otro. ¿Alguna duda sobre esto que acabamos de ver? De este ejercicio puntual sobre los pasos en realidad de la resolución, algo que no haya quedado claro. Bien. Bien. Entonces, ahora sí, vamos sobre el 65 y el 70. Me voy a fijar ahora un segundito, estamos bien. Bien. El ejercicio 65 pregunta de nuevo si se formará precipitado de fluoruro de calcio cuando 0,5 litros de fluoruro de sodio, 2 por 10 a la menos 2 molar, se mezclan con 0,1 litro de nitrato de calcio, 1 por 10 a la menos 2 molar. No recuerdo si este ejercicio, déjenme ver, si era un ejercicio nuevo o hemos agregado este año.
No lo encuentro. Acá. Fluoruro de calcio. Bien, no, es un ejercicio que previamente estaba. Ahora les confirmo si el resultado coincide. No sé quién me estaba preguntando por este ejercicio, si me quiere ir consultando cuál es la duda. Yo, profe, le consulté el Sí, ejercicio. sí, Mi decime. consulta era sobre cuando se disociaba el fluoruro de sodio. Yo en la ecuación tengo con un coeficiente de 2. Si cuando yo lo disociaba en agua para plantear cuántos moles de catión sodio y anión fluoruro tenía que también seguir teniendo el coeficiente de 2. Y viceversa y cómo hacía cuando planteaba la disociación del fluoruro de calcio también, porque ahí tenía otro coeficiente de 2. Se me confundía un poco con eso. Bien, lo vemos, lo planteamos. O sea, vos me decís vamos con el ejercicio 65. Con lo que es el fluoruro de sodio, ahí, digamos, se disocia por completo y te va a aparecer catión sodio, más, no estoy poniendo obviamente los estados de agregación, más fluoruro, ¿sí? O sea que ahí, digamos, no te aparece coeficiente 2, es una Claro, reacción profe, de la muerte. pero yo en la ecuación que me plantean junto al nitrato de calcio, cuando yo le balanceé la ecuación me da 2 moles de fluoruro de sodio. Entonces yo no sabía si la disociación esa que está escrita ahí en la pantalla tenía que usar 2 moles también de fluoruro de sodio. Ah, ya entiendo. Vos me hablas del planteo de la primera reacción, donde vos haces la mezcla de fluoruro de sodio con nitrato de calcio. Claro. Bien, no. Esa reacción, digamos que sería equivalente, voy a mover un cachito. Bueno, acá. Que sería equivalente a esta que estamos viendo acá, solamente te sirve para ubicarte qué tipo de sal o cuál es la sal que va a, que vos podés tener peligro de que precipite o no, ¿sí? En este caso, los ejercicios si son claros en cuál es la sal, si vos quisieras tal vez esta reacción ni siquiera hace falta que la plantees. Esto es como para que vos veas de nuevo cuál es el tipo de sal que tiene peligro de precipitar en el sistema o en el medio. El balance que vos hagas de esta reacción acá arriba de ninguna forma va a intervenir luego en lo que vos trabajes más abajo, ¿sí? O sea, recién cuando vos planteas las disociaciones de las sales originales, los coeficientes que intervienen en esas disociaciones, esos sí van a tener impacto sobre las concentraciones de los iones. Pero el balance que vos hagas de esta reacción, no. Entonces, si vos necesitaste, si la querés plantear y necesitaste algún coeficiente para balancearla, definitivamente ese coeficiente que vos necesites ahí no lo vas a arrastrar a las disociaciones posteriores. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bien, esa es una. Y la otra pregunta que vos me habías hecho era, vamos acá, esta es una disociación. La otra sal que teníamos que era, nitrato de calcio. Bien. Entonces tenemos calcio, nitrato, le escribimos rápidamente, y esto va a generar calcio 2 más 2 aniones nitrato, que bueno, los nitratos normalmente no participan en este tipo de ejercicios, o sea que ahí quedan. Lo importante para nosotros en este caso es el calcio y el fluoruro, que esos sí pueden llegar a formar justamente el fluoruro de calcio, que es la sal que tenemos peligro que precipite. Entonces, a partir de estas dos disociaciones, justamente ustedes tienen una concentración de fluoruro de sodio de 2 por 10 a la menos 2 molar con 0,5 litros, van a sacar los moles de fluoruro de sodio y eso les va a dar los moles de fluoruro. Y luego con el 0,1 litro de nitrato de calcio y la concentración de 1 por 10 a la menos 2 molar, van a sacar los moles de nitrato de calcio y los moles que aparecen de calcio 2 más. Ahora, cuando nosotros analizamos el KPS de fluoruro de calcio,
teníamos recién en los ejercicios que resolvimos, vamos a plantear así, fluoruro de calcio, y acá tenemos calcio 2 más, perdón, sí, ahí está, más 2 veces anión fluoruro, ¿sí? Entonces, si nosotros planteamos el KPS de esta ecuación, dijimos que KPS era igual a la concentración del calcio, ¿sí?, multiplicada la concentración de anión fluoruro elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es la expresión de KPS, que obviamente va a ser la misma expresión que vamos a tener para QPS. Y acá viene una cosa que me parece importante aclarar, porque suelo ver errores con respecto a esto. Voy a cambiar KPS y vamos a plantear QPS como lo harían ustedes en el ejercicio. QPS. ¿Qué pasa acá? Acá ustedes despejaron una concentración de unos moles de calcio 2 más, unos moles de anión fluoruro, toman el volumen total del sistema, hacen el recálculo de las concentraciones para catión y anión de interés, y esas concentraciones directamente, esos valores que ustedes obtuvieron allí, son los que van a venir a reemplazar acá y acá para justamente calcular el valor de QPS, ¿sí? O sea que la concentración de catión calcio 2 más la sustituyen acá, y la concentración de anión fluoruro la sustituyen acá. Por supuesto, elevada al cuadrado. Resuelven y calculan QPS, que va a ser el valor que van a contrastar con el KPS que sacaron de la tabla. ¿Cuál suele ser el error que me pasa normalmente que observo? Cuando ustedes plantean el equilibrio, ¿sí?, por alguna razón, fíjense que en este ejercicio nosotros en ningún momento incluimos el tema de la solubilidad, en ningún momento hablamos de ese. ¿Por qué? Porque no nos hace falta. Pero muchas veces sucede que tal vez por una cuestión de, digamos, modo automático que uno lo hace, ustedes plantean el equilibrio y me plantean S para el calcio y más 2S para el flúor, lo cual es correcto. El problema es que al ver eso, ustedes se confunden y tal vez la concentración de fluoruro que obtuvieron, que recalcularon, me la multiplican por 2 y recién vienen y la sustituyen acá. Eso es una equivocación, porque ¿por qué la multiplicamos por 2? No tiene ningún sentido, porque la concentración recalculada de anión fluoruro es la concentración que nosotros directamente tenemos en el sistema, está en el medio. No hay ninguna razón por la cual multiplicarla por 2, porque esa concentración de anión fluoruro no provino de la disociación del fluoruro de calcio, ¿está? O sea que no la tenemos que multiplicar por 2. Directamente la concentración recalculada es la que venimos y sustituimos acá para calcular el QPS. Obviamente la tenemos que elevar al cuadrado, sí, pero porque ahí estamos haciendo un reemplazo en la expresión de la QPS, que justamente se relaciona con la disociación, en este caso el fluoruro de calcio. Pero la concentración del anión fluoruro no proviene de la disociación del fluoruro de calcio. ¿Está? Es por eso que no tiene ningún sentido hacer una multiplicación por 2.